Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en este viernes 22, último día de los devocionales de la campaña que yo leo aquí delante de ustedes, que mañana es sábado y pasado mañana domingo, que son los dos últimos devocionales que usted va a leer solo y deberá responder las preguntas, las reflexiones usted en su devocional, su vida devocional personal. Vamos a orar. Padre Santo, te pido que nos bendigas y que nos ayudes a seguir experimentando la revolución que tu Santo Espíritu pueda hacer en nosotros y que nos utilices también como revolucionarios de este mundo. Estamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, revoluciona. Día 40. Revoluciona tu mundo. La gracia de Dios, la regla de oro y el sermón de la montaña, enseñados por Jesús, son ideas revolucionarias tan extraordinarias que no tienen comparación con idea alguna ni antes ni después de Cristo. Gilberto Gutiérrez de Lucero. Dos parábolas revolucionarias. ¿Cómo se mide la revolución? ¿Hay niveles de esta revolución en la que estamos participando usted y yo? Estas preguntas me recuerdan a los juegos que tenemos con los hijos cuando nos preguntan o les preguntamos, ¿hasta dónde me quieres? ¿Se puede medir el amor? ¿Existe algún termómetro que pueda medir la espiritualidad o el cristianismo de alguien? ¿Existe un aparato que podría llamarse espiritualómetro? Definitivamente no. Sin embargo, hay dos parábolas que nos enseñó el Señor Jesús que nos dan dos parámetros por medio de los cuales podemos medir nuestra entrega a la revolución fundamental. Leamos y reflexionemos al respecto. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Mateo 13, 31 al 33. Él quiso dejar claro que sus discípulos Él quiso dejar claro para sus discípulos los alcances de la vida cristiana y lo penetrante que debía ser en todas las áreas de la vida, la revolución que inició en nosotros. ¿Hasta dónde va a llegar esta revolución? Es la pregunta que surge cuando estudiamos estas dos parábolas y cada una de ellas tiene un desafío extraordinario y una bendición maravillosa que compartimos cuando las estudiamos. Entendamos de una forma más seria lo que es la vida cristiana y cómo se puede medir. Veamos lo que nos enseñan. Primeramente, la revolución debe comenzar conmigo y llegar hasta mi prójimo. Hubo alguna vez un anuncio de televisión que vendían unos relojes que según ellos eran bonitos hasta la pared de enfrente. La idea resultaba buena, independientemente de si era cierto o no, y podemos utilizarla para hablar del cristianismo como una fe que debe compartirse. No se puede ser un revolucionario y guardar silencio al respecto. Nuestra experiencia con Cristo puede ser muy sencilla y fácil de compartir. Escuchamos el mensaje, lo aceptamos, lo recibimos, hicimos una oración y le entregamos la vida. Tan sencillo que la gente no lo puede creer. Pero aunque sea tan pequeño como unas semillas, las consecuencias son enormemente extraordinarias. La experiencia que comenzó siendo individual y personal se convierte en algo que involucra a otras personas, del mismo modo que una semilla de mostaza puede convertirse en un árbol donde las aves hagan sus nidos. El súbdito de Jesús se convierte en un agente de cambio, es decir, en un revolucionario. En la sociedad donde vive, se convierte en un árbol que da sombra, habiendo comenzado como una pequeña semilla. Cuidado con los grandes comienzos. Lo grande a menudo se engendra en lo pequeño. Los discípulos, al igual que nosotros en ocasiones, habrían de ser confrontados con la tristeza de ser una minoría en medio de muchos enemigos. Habrían de enfrentar la persecución, incluso de los de su familia. Así que Jesús, con una visión extraordinaria,
Los prepara para ello enseñándoles que aquel aparente pequeño principio había de ser el suceso más grande de la historia, la revolución fundamental. No tenemos razón para sentirnos pocos o pequeños en nuestra comunidad de fe. La gente puede no hacer caso o hasta burlarse de nosotros, pero debemos saber que, digan lo que digan, somos semillas de cambio, semillas de revolución. Semilla pequeña, pero que puede germinar y provocar grandes transformaciones. Todo cristiano debe sentirse feliz y bienaventurado de ser el portador del germen de la vida del hombre más extraordinario que jamás ha pisado este mundo. El Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, Jesucristo, el más grande revolucionario que ha existido. Telemaco se llamaba un viejo ermitaño que huyó de Roma cuando se había reinstalado los espectáculos inmorales en la arena del circo romano. Un día, cansado de oír de las atrocidades que en él se hacían, dejó su retiro. Entrando en la arena, se puso en el centro y alzó su voz para decir: «Ya basta de sangre y pecado». Fue lo último que dijo, pues fue asesinado por la chusma enardecida que se había reunido para ver correr sangre. Cuando todo hubo terminado, la gente meditó sobre lo acontecido y al ver muerto en la arena a un santo, no tuvo más remedio que abandonar el lugar entre la vergüenza y la culpa que experimentaban. Nunca más hasta el día de hoy se ha vuelto a usar dicho lugar para tales cosas, y su fin fue causado por un solo pequeño y débil cristiano. Martin Luther King fue un pastor bautista de raza negra quien vivió en la época en que en Estados Unidos de Norteamérica se discriminaba por ley a los negros. Él levantó su voz en contra de la discriminación racial y nos contó un sueño: ver jugar a un niño negro, una niña blanca y un amigo oriental con la misma pelota. Jamás lo vio realizado porque fue asesinado en una campaña, pero los resultados que hubo en la sociedad donde vivió son incuestionables. Que la revolución que Dios está haciendo en nuestra vida llegue hasta mi prójimo. Segunda enseñanza: la revolución comienza en mi corazón y debe llegar hasta el último centímetro de mi piel. En esta parábola nuestro Señor Jesucristo se introduce hasta la intimidad de nuestro hogar y utiliza un sencillo ejemplo muy entendible en aquella época, para hablarnos de lo penetrante de su vida en cada parte de nuestro ser. Cuando creemos en Él lo hacemos con la mente, después con el corazón, pero en poco tiempo su evangelio debe haberse apoderado de cada parte de nuestro ser. Todo lo que soy, lo que tengo y lo que sé le pertenece a Él. Nada de mí está fuera de su control. O por lo menos así debería ser. Cuando dejamos a un poco de levadura en medio de cualquier cantidad de masa, ésta se va apoderando de toda la masa hasta que la ha transformado por completo. Nuestro Señor utilizó en algunas ocasiones el concepto de la levadura para referirse a algo malo, pero en esta ocasión la utiliza como imagen de la gloriosa influencia de su revolución en nuestra vida. Aún antes de que nos convirtiéramos, pudo ser solo curiosidad lo que teníamos, luego algún interés, quizá en algunos casos un interés religioso, social, cultural o deportivo, pero tarde o temprano su verdad nos poseyó. El pan con levadura es diferente al pan sin levadura en la textura. El pan sin levadura es duro y seco y el pan con levadura es blando, esponjoso y suave. No hay razón para vivir vidas desabridas o desagradables, pudiendo tener una vida con un pastel. Todo lo que hay que hacer es dejar que las enseñanzas de Jesús nos transformen, que se apoderen de nosotros, su revolución. Esta es la razón por la que llaman locos a los cristianos, los que no conocen el mensaje transformador de la fe. Una gran verdad se ha apoderado de ellos y son esclavos de Jesús. Esa gran verdad se ha apoderado de todas las áreas de su vida, de sus vidas. Esa gran verdad se ha apoderado de todas las áreas de sus vidas: sentimientos, emociones, reacciones, pensamientos, relaciones, hábitos, lenguaje, trabajo, casa y escuela. Y en fin, les ha revolucionado por completo. Dejémonos que la revolución fundamental nos transforme. Está claro, nuestra revolución se mide en la distancia que hay entre nuestro corazón y la persona más lejana que alcanzamos con el amor de Jesús. Así se mide nuestro alcance. La revolución fundamental comienza en nuestro corazón, pero nos inunda con la levadura en la masa y nos convierte en agentes de cambio, es decir, en revolucionarios, cuya misión es revolucionar al mundo. Hay mucho más que decir respecto a todo esto, pero
Le propongo que sea usted el que siga reflexionando y concluya esta devocional. Vaya a su cuaderno, a sus hojas de este libro. Le llamo cuaderno a esta parte donde hay preguntas y hay que escribir y hay que responder después de una reflexión personal. No las voy a leer, usted las leerá solo. Revolucionemos. Se trata de mucho más que ideas y doctrinas, se trata de vivencia, y esto puede hacer una gran diferencia en relación con nuestro destino eterno y con relación a la manera como vivimos el tiempo antes de partir. Dejemos que Dios nos revolucione y nos use como agentes de cambio para revolucionar al mundo entero. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hemos terminado las lecturas en estos devocionales. Mañana y pasado usted tendrá que leer solo y responder las preguntas en su reflexión diaria. Señor Santo, bendice a mi hermano y mi hermana, y te pido que nos des éxito en este afán por ser transformados por tu gracia, que la revolución fundamental pueda realizarse, Señor, sin problemas en nuestra vida, en nuestra iglesia y en todo lo que falta. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, les mando un abrazo y nos vemos aquí el próximo lunes.